Bueno, vamos a ver en este video un tema que consideramos que es también central en el estudio de los costos y es la capacidad de producción. La bibliografía de base que creemos que es la mejor, la más indicada para esto, es el libro de capacidad de producción y los costos del profesor Oscar Osorio, el cual nosotros lo hemos dejado disponible en las unidades que son centrales para el estudio de la capacidad en Unicen Virtual. Bueno, no podemos escapar del proceso productivo porque en realidad esta relación que existe entre los factores y el resultado es a cual llamamos costo. Así que vamos a analizar qué pasa dentro de esas transformación donde estamos generando la capacidad a los factores para poder satisfacer las necesidades a la cual llamamos utilidad, creación de valor, a través de estas acciones vinculando los factores con los resultados. Toda producción va a exigir de cierta técnica, es decir, combinación de factores donde previa definición cualitativa de cada uno de ellos, los vamos a llamar fijos o variables, va a determinar una relación cuantitativa entre los mismos, es decir, entre los factores y el resultado. Si cambia la relación entre los factores, es probable, obviamente, que modifiquemos el resultado o producto en sí mismo o la cantidad obtenida, porque la cantidad empleada de los distintos factores no son independientes. La adopción de técnicas distintas va a generar funciones de producción diferentes. Debemos recordar que en esos factores tenemos que identificar el componente físico y el componente monetario, y también tenemos que ver qué capacidad tienen esos factores de poder sustituirse o si son inmutables. Aquellos factores que resultan como tales inmutables son los que vamos a llamar fijos. En cambio, aquellos otros que yo puedo actuar a voluntad para obtener una cierta cantidad de productos, yo los voy a llamar variables. Ahora bien, antes de comenzar a definir y a profundizar en el análisis de un factor fijo o un factor variable, quiero entrar en un concepto que, como repito, es fundamental en el estudio de los costos, que es la capacidad. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es la aptitud máxima para producir. La aptitud máxima que podemos tener nosotros para realizar determinada actividad o una empresa para poder realizar su producción. Es decir, si lo miramos en espacio y tiempo, decimos que es el 100% de espacio y de tiempo posible, de máxima posibilidad de producir. Y también quiero definir lo que es el nivel de actividad. El nivel de actividad es el uso de la capacidad instalada. Es decir, si yo tengo el 100% de capacidad, ¿cuánto es lo que se va a utilizar o lo que se utilizó? ¿Sí? Que en realidad surge de una decisión de la empresa dado determinados factores que son condicionantes o determinantes del máximo posible a alcanzar. El ejemplo que yo les daba, el edificio, la cantidad de camas, el tamaño de un salón, la capacidad de un camión, la cantidad de hectáreas que tengamos en un campo, o la cantidad de plantaciones para la obtención de madera, por ejemplo. Lo que tenemos que ver ahora es los intangibles, o sea, un factor fijo intangible es el caso del trabajo del personal indispensable para poder asegurar la existencia de la empresa en cuanto a la administración, la conservación,
la custodia, todos los esfuerzos realizados para la capacitación del personal necesario para que pueda hacer las operaciones, investigaciones de investigación y desarrollo, o sea, todo lo que es la inversión, campañas publicitarias, todo lo que es la actividad previa y todo el consumo de factores necesarios para un lanzamiento de una nueva línea, entre otros ejemplos que podemos dar. La segunda clasificación tiene que ver con la vinculación de la capacidad y su utilización, y tenemos que volver a los conceptos de capacidad y nivel de actividad. Todos aquellos factores que son determinantes de la capacidad los vamos a llamar factores fijos estructurales, mientras todos aquellos que sean determinantes del nivel de actividad lo vamos a llamar factores fijos operativos. Esto es importante porque en cuanto uno tenga que hacer gestión de costos, no es lo mismo gestionar un factor fijo estructural que un factor fijo operativo. Es decir, unos son más rígidos que otros. Un factor fijo estructural, como es consecuencia directa de una inversión, no puede ser reducido de la misma manera que podría serlo un factor fijo operativo. Es decir, los factores que son determinantes de la capacidad de producción, son los que caracterizan la estructura o la máxima posibilidad de producción del ente. Van a condicionar el proceso en espacio y tiempo. En realidad es consecuencia de una decisión de inversión, mientras la inversión que realizo es de más riesgo y es menos flexible, digamos. En cuanto a los operativos, vamos a ahondar un poquito más en el detalle en las presentaciones siguientes. Así que voy a pasar directamente a aquellos que tengan su relación con el control. Y podemos decir que existen los de corto plazo y los de largo plazo. ¿Por qué hablo de control? Porque el control va en relación directa con el plazo. Los factores no controlables son los que tenemos que relacionarlos con el largo plazo. Y en realidad es la elección de factores fijos de capacidad o tecnología a utilizar. En cambio, los de corto plazo tienen relación con lo programable y por lo tanto son factores que en realidad tienen una menor rigidez con respecto a los de largo plazo. Así que la relación que vamos a hacer es de plazo con la toma de decisiones en el planeamiento. Entonces recordemos que la capacidad es el potencial que tiene la empresa, 100% de su tiempo y 100% de su espacio, y que tiene una relación directa con los factores fijos estructurales. Es independiente del uso o la decisión de uso, a diferencia del nivel de actividad, que depende de una decisión de uso y tiene una relación directa con los factores fijos operativos. Si tenemos que resumir lo que recién hemos analizado, podemos decir que los estructurales son determinantes de la capacidad, que surgen de una inversión de largo plazo, que existe con independencia del uso de la capacidad y que son rígidos. En cambio, los operativos surgen de la decisión de uso de esa capacidad, podemos aumentarlo o disminuirlo en el corto plazo y difieren ante cambios en el nivel de uso y por lo tanto son. Vamos a ver ahora entonces lo que es un factor productivo variable. Estos factores existen en cuanto se realice un hecho físico o concreto de producción.
¿Por qué? Porque varían con su magnitud en relación directa con el volumen de la producción. Es decir, solo existen si hay producción. Si yo voy a fabricar tortas, necesito un factor variable que es la harina, pero si yo no fabrico tortas, no va a haber sacrificio necesario de harina en ese proceso. Solamente van a existir cuáles, los factores fijos, porque obviamente son rígidos y estáticos ante los cambios en el volumen de producción. Los factores fijos estructurales, aunque podrían no existir en ese caso algún fijo operativo. Varían en su magnitud en relación directa a la producción, pero no necesariamente en forma proporcional. Esto quiere decir que aumento la producción y el consumo, si utilizo una mejora continua, disminuye por unidad de producción. Entonces, la cantidad de factores a utilizar respecto al volumen va a depender de la propia naturaleza del factor, ¿sí? Algunas materias primas por sus mismas características varían de manera proporcional. Obviamente que también va a depender de la magnitud del volumen, del tipo de tecnología que se aplique, de las características propias que tengan los factores fijos, si son más tecnificados, menos tecnificados, cuánta cantidad de insumo, cuál es la capacitación que tiene el personal, o cuál es la tecnología que tiene la máquina, qué método de producción se utilice. Todos estos son factores que hacen a la variabilidad de un factor productivo. Entonces, podemos decir que la producción de un bien es consecuencia de combinar racionalmente factores fijos estructurales y de operación con los factores variables necesarios para poder transformar esos factores en un producto, generando esa utilidad o creación de valor necesaria para satisfacer las necesidades. Obviamente que estos factores fijos de estructura eran los que determinaban la producción máxima, que me va a condicionar el proceso productivo. Esto nos lleva a tomar una decisión, que es cuánto va a ser el nivel de actividad que nosotros vamos a utilizar, es decir, el tiempo y la intensidad de uso de esa capacidad, que por un lado me va a generar a mí, en base a lo que nosotros llamamos productividad técnica del factor, las cantidades que van a ser necesarias para la obtención del resultado, y por lo tanto da origen a la aparición de estos factores fijos de operación, ya que dependen del nivel de actividad elegido. Esos factores, que son los determinantes del nivel de actividad, obviamente están condicionando ahora el proceso productivo por el uso de esa capacidad, y habiendo determinado las cantidades y la calidad del factor, estoy hablando de el uso ahora de los factores variables que van a ser necesarios para que, combinados con los fijos, obtengamos el producto final en cantidad y calidad esperado. Ahora bien, pensemos en que vamos a tomar un rico café, y nosotros decimos que la capacidad es la que me condiciona el proceso productivo, que en este caso va a ser la cantidad de café que vamos a preparar para colocar, dependerá de la capacidad de la taza, es decir, de la taza en sí misma. Ahora bien, ¿cuánto café voy a poner? Depende del uso, por lo tanto depende de cuánto vamos a tomar, cuál es nuestra necesidad.
porque no vamos a llenarlo si nosotros vamos a tomar solo la mitad, estaríamos perdiendo la mitad de café. De manera que estamos definiendo el grado de uso de la capacidad por medio de una decisión que puede ser libre, puede ser impuesta o puede ser condicionada. Vamos a tener este condicionante de magnitud y de temporalidad. Por otro lado, vamos a tener determinados limitantes dentro de lo que es el uso de esa capacidad. Decimos que la capacidad es ex ante y es única y que de acuerdo a una decisión que puede ser libre o puede ser condicionada, nos puede llevar a determinar un nivel de actividad antes o ex post. Es decir, ex post, que es el nivel que se utilizó, lo que llamamos el real, o el previsto, que es el que se prevé, el que vamos a definir antes de que las cosas sucedan. Entonces, esto es importante porque me va a decidir a mí, que esta decisión me va a dar como resultado el uso de factores que voy a tener que utilizar y cuántos de los factores variables van a ser necesarios. Nosotros tenemos que mirar en este proceso. Entonces tenemos que ver quiénes son los determinantes de la capacidad máxima de producción, ¿sí? Los determinantes son los recursos físicos que disponemos, que son obviamente los medios de producción, el máximo posible que poseemos de esos recursos y obviamente la eficiencia máxima productiva posible. Entonces, eso hace que podamos decir que los 365 días del año, las 24 horas, sería el máximo posible. Dijimos que existen estas interrupciones que son normales dentro de lo que es esta planificación. Obviamente que todo esto se mide en tiempo, en horas, en días. Lo tenemos que hacer mediante un tiempo cronológico, calendario y posible. Nosotros decimos para el mes de septiembre, en los 30 días de septiembre, cuánto va a ser el uso disponible en tiempo, ¿sí? Para poder determinar de esa manera el nivel de actividad que se va a utilizar, porque de ello va a depender la cantidad de factores que van a ser necesarios para la obtención de los resultados. Es decir, si todos los factores se miden primero por su componente físico y luego le aplicamos el componente monetario para homogeneizar la información, nosotros acá tendríamos que estar diciendo cuántas horas vamos a utilizar para poder saber cuántos kilovatios, por ejemplo, de energía se van a consumir, cuántas horas laborables son las que se van a consumir, etcétera, etcétera. Esta capacidad y el nivel de actividad lo vamos a medir en tiempo, lo vamos a medir en horas, diciendo que el tiempo máximo, estas 24 horas, los 365 días del año, nosotros tenemos que obviamente considerar que existen paros que los llamamos normales, legales o técnicos, que pueden estar establecidos por una legislación o puede estar establecido por un sindicato, por una ley sindical o por una disposición, como así para el mantenimiento de máquinas o el alistamiento de las máquinas. Después considerar los tiempos que son para si se trabajan los feriados o no, qué pasa con los periodos de vacaciones, y eso me va a dar el tiempo de uso disponible. Ese tiempo de uso disponible está conformado por 3 momentos. Tenemos que considerar la preparación, la transformación y el tiempo complementario. Esto significa que yo no voy a medir solamente el tiempo que tardo en procesar, por ejemplo, una materia prima para obtener un producto, sino que yo tengo que tener todo el tiempo previo a preparar todos esos factores para que puedan ser transformados, así como el complementario. Si yo tengo un telar, el tiempo de preparación de la búsqueda de los conos de lana para ponerlos al telar, el ver que están en condiciones todo el equipamiento. Después vendría el tiempo de transformación o de fabricación propia de la tela, y el tiempo complementario, que es cuando saco la tela, limpio el lugar, veo que no hay ninguna aguja para poder
aguja rota, para poder comenzar con la segunda tanda de telar, como por ejemplo pues una cirugía, que sería desde el momento en que entra el paciente a quirófano, es toda la parte de la preparación, la cirugía propiamente dicha, y el tiempo hasta que el paciente sale de quirófano son los 3 tiempos que forman parte del uso disponible. Obviamente que eso es lo que nosotros llamamos tiempo efectivo, que si tenemos diferencias con respecto a lo del uso disponible, decimos que existen detenciones de flujos de producción. Si tuviéramos una sola línea de productos, nosotros podemos hacernos determinadas preguntas para determinar el nivel de actividad. Este sería el caso más sencillo, ¿no? Decir cuánto tiempo dispongo para fabricar o cuántas unidades voy a vender. Un ejemplo, si nosotros en el mes de septiembre trabajáramos decidiéramos trabajar 25 días, 8 horas al día, decimos que tenemos disponibles 200 horas, que ese sería nuestro nivel de actividad, definido en función a la capacidad práctica que nosotros tenemos. Es decir, de las 24 horas tengo que dormir 8, paro 2 para comer, de ese tiempo que tengo yo, que sería mi actividad, mi capacidad máxima práctica, cuánto voy a decidir utilizar. De esas 200 horas que yo dispongo para trabajar, suponiendo que trabajo una sola línea de producto, digo, me demanda media hora por unidad. Media hora por unidad, puedo llegar a producir 400 unidades. Ahora la pregunta del millón es, ¿voy a vender las 400 unidades? Porque la venta acá me estaría dando un condicionante del nivel de actividad. Si mi respuesta es sí, yo lo que tendría que ver es entonces cuántos recursos necesito para obtener esas 400 unidades, desde el componente físico y obviamente la transformación al componente monetario, para después, una vez que yo busqué las cualidades, los clasifiqué por variables y fijos, los acumulé de alguna manera. Esto lo van a ver a través de cuando empecemos a estudiar modelos, para poder determinar de esa forma el costo total del producto. Pero como verán, la capacidad y el nivel de actividad fueron fundamentales para poder llegar a determinar el costo de este producto. Bueno, van a seguir ustedes con la bibliografía de apoyo, que es el capítulo de Osorio. Estamos para cualquier duda que ustedes tengan, y nos vamos a ver en el